Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 22 de mayo del año 2024. Hoy el equipo de este programa les reconozco que tenía una labor difícil y esa labor era deshacer el juego de matriuscas con el que el presidente del gobierno ha querido camuflar la parte del pleno en el Congreso que por obligación tenía que referirse a las actividades de su mujer. Y para conseguirlo, Sánchez ha sacado una muñeca rusa hueca en forma de anuncio de reconocimiento de un nuevo Estado palestino la semana que viene. Dentro de esa matriusca estaba su bronca con Milei y la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentinas. Y dentro de esa muñeca estaba la posición europea sobre la guerra de Ucrania. Y dentro de esa matriusca estaban las negociaciones de Gibraltar. Y ya por último, después de haber ido abriendo una a una todas las muñecas huecas, aparecía al final una pequeñita muñequita de madera llamada caso Begoña Gómez. Entenderán que el enjambre informativo que les tenemos que acotar y resumir es de tal calibre que no resulta fácil presentarles en media hora un pleno parlamentario que ha comenzado a las 9 de la mañana y que a las 5 y pico estaba todavía la sesión de control y luego han empezado las interpelaciones a las 5 y pico de la tarde. Si quitamos las interpelaciones, son 9 horas de debate parlamentario. Nos consta que el interés de Moncloa era precisamente que los medios y que ustedes, los ciudadanos, nos perdiéramos en semejante maraña informativa. Por eso nosotros hemos decidido dividir el programa de hoy de la siguiente manera. La primera media hora se la vamos a dedicar a contarles lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho en el Congreso de los Diputados del caso que afecta a la mujer del presidente y ya al presidente del gobierno. La segunda media hora, con ayuda de Florentino Portero, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, vamos a entrar de lleno en la parte internacional del show parlamentario de hoy. Es decir, lo de Sánchez reconociendo un nuevo Estado palestino al margen de la Unión Europea, los agradecimientos de Hamás, la nueva crisis diplomática esta vez con Israel, la otra crisis diplomática en ese caso con Argentina y todo lo demás. Y una vez que les hayamos presentado los hechos en la primera hora, a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, abriremos el turno de la opinión para comentar. ¿Falta de espacio en casa? Stormore. ¿Necesitas guardar muebles por una obra o mudanza? Stormore. ¿Tienes empresa y necesitas almacén o mini almacén? Stormore. Stormore es tu solución de espacio, desde 1 metro cuadrado hasta lo que necesites, con acceso desde tu app. Abrimos un nuevo centro en San Blas, Ciudad Lineal, en la calle Emilio Muñoz 21. Aprovecha la oferta de apertura con 3 meses gratis en el alquiler de tu trastero. Llámanos gratis al 900-909-908 o entra en stormore.es. Stormore, tu trastero inteligente. Las noticias importantes que se han producido a lo largo de la jornada. Hoy, como comentaristas de la actualidad, Fernando Lázaro, Carmen Tomás y Alejandro Vara. Así que, hechas las presentaciones, Isaac, entramos en materia. Y hay mucha materia, porque para no haber caso, el caso Begoña Gómez todos los días nos deja novedades importantes. Lo último, el juez Peinado acordando nuevas diligencias. El juez ha decidido citar a nuevos testigos y entre ellos a Juan Carlos Barrabés, el empresario que diseñó el máster que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense y al que la mujer del presidente del gobierno recomendó firmándole unas cartas, declaraciones de interés de apoyo para que el empresario se llevara varios contratos públicos millonarios que licitaba el gobierno del marido de Begoña Gómez. El empresario Barrabés tendrá que ir a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el 7 de junio, último día de campaña de las europeas. Un día antes, el 6, lo hará el director de Economía Digital de redes
que es el organismo público que depende del Ministerio de Hacienda, que le dio el contrato, uno de los contratos, a Barrabés. Ese día 6 también tendrán que comparecer como testigos la administradora hasta 2022 de una empresa vinculada al grupo Barrabés, el actual director general de redes, el anterior director general de redes y uno de los responsables de la asesoría jurídica de redes. A todos ellos se les preguntará en sede judicial como testigos, obligados a decir la verdad, por la concesión del polémico contrato. Las nuevas diligencias del juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez se han conocido en plena comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Era su primera intervención en el Congreso, cara a cara con la oposición, en la que Sánchez estaba obligado a hablar sí o sí del caso Begoña Gómez porque aparecía en el orden del día. Y claro, después de ver el intento de camuflar esta parte del debate entre tanta maraña, ¿verdad?, pues no había muchas esperanzas en lo que fuera a decir Pedro Sánchez, en que fuera a aclarar algo, pero sí que había mucha expectación por el papel de los dos líderes de los dos grandes partidos de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. ¿Saben cuánto tiempo ha estado hablando Pedro Sánchez en total durante la comparecencia? 2 horas. 2 horas. ¿Saben cuánto tiempo ha dedicado a hablar sobre el asunto de su esposa? 4 minutos 30 segundos. Yo creo que se tardaba más en leer la carta de los 5 días de reflexión. Bueno, pues en estos 4 minutos y 30 segundos, Sánchez no ha aclarado siquiera una de las múltiples dudas que siguen rodeando este caso. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Tampoco es nuevo. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento. En esta ocasión se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en 2 ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo. Entonces, el caso fue otro. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, porque lo único que hay es fango, una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. No voy a caer en el y tú más, y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan tráfico de influencias son otros. Y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma. Lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. Cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos. Sánchez no iba a caer en el y tú más, no iba a comparar a su mujer con otros corruptos, pero no ha podido remediarlo. Respuestas ninguna, fango a paladas, como lo de los sobres. Turno para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP decidía esta vez entrar de lleno en este asunto. Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme. Primera pregunta. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? Segunda pregunta. Se lo han preguntado en varias entrevistas y no ha contestado. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su gobierno? Mire, a mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni es estético.
Feijóo ha dedicado una parte importante de su tiempo, que era mucho menor que el de Sánchez, a exigir explicaciones al presidente por esta cuestión y a recordarle el eco que ha tenido en la prensa extranjera. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted exporta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. Seguro que Le Monde, Le Figaro, el New York Times, el Correo de la Sierra, el The Guardian son tabloides digitales, señoría. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca y si no, no. Y en ese primer turno de intervención, Feijóo ha recordado a Sánchez que quien ha atacado a familiares de políticos libres de culpa ha sido precisamente él. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta Cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid, no en un mitin, en el Congreso de los Diputados. Tras la intervención de Feijóo, ha llegado el momento del líder de Vox. Santiago Abascal ha hablado del anuncio de Sánchez sobre Palestina, de Otegi, de la ley de amnistía, de impuestos de paro juvenil, de la Agenda 2030, de la competitividad en Europa, de inmigración. Luego escucharán el rifirrafe a propósito de lo de Milei, pero concretamente del caso de Begoña Gómez, Abascal ha hecho estas dos referencias. Yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. La guerra de Ucrania no les ha preocupado tanto como las referencias de un presidente extranjero a la familia del presidente y a un posible caso de corrupción, que por cierto nosotros hemos llevado a los tribunales y nos hemos personado. Por algún motivo que desconozco, Abascal ha dejado pasar en el primer turno de intervención la oportunidad de hacer alguna pregunta a Pedro Sánchez sobre el caso que salpica a su mujer, y eso que, como dice Abascal, Vox está personado en la causa, pero pregunta no ha habido ninguna. El resto de portavoces que han intervenido después tampoco ha preguntado a Sánchez por el caso Begoña Gómez. Así que, sobre este tema, avanzamos hasta el turno de réplica del presidente. Estaba en el ambiente la duda de si iba a responder esas preguntas directas y concretas que le había planteado Núñez Feijóo, así que salgamos de dudas. Mire, yo ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni irreprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. Como tampoco le importa lo que haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político. Yo respondo hoy ante el Congreso, señor Feijóo, y no tengo ningún problema en responder en el Senado. No me acuse, no me trate de amenazar. ¿Que me quiere llevar al Senado a comparecer en la Comisión de Investigación? ¡Encantado! ¿Que quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado? Será su responsabilidad, pero irá también encantado. En todo caso, no tenemos nada que ocultar. Si es que no tenemos nada que ocultar. Tanto lenguaje inclusivo para decir encantado en vez de encantada. Pero bueno, se entiende, un lapsus en 2 horas hablando es lógico. Una vez más, el presidente se negaba a contestar
a preguntas sencillas. Se la hizo Ferreras, se la ha hecho Feijóo. ¿Sabía usted que su mujer mandaba cartas de recomendación a empresas para concursos de su gobierno? Y otra pregunta que no se nos había ocurrido a ninguno. ¿Sabe usted si ya está imputada su mujer por el juez? Para no tener nada que ocultar, Sánchez no ha respondido a Feijóo y se ha esforzado todo lo que ha podido en diluir este asunto en un batiburrillo, en una macedonia de temas. El portavoz socialista Patxi López, lógicamente, no iba a decir más de Begoña Gómez que lo que había hablado su jefe, el presidente del gobierno y líder del PSOE. Pero sobre los ataques o no ataques a Begoña Gómez decía esto. No es la mujer del presidente, es el respeto que merecen nuestras instituciones. Y si no lo entienden así, es que tienen un problema, un déficit sobre lo que significa el respeto institucional. Palabras del portavoz socialista dirigida a Alberto Núñez Feijóo, que comenzaba su turno de réplica, su segunda oportunidad para hablar, de esta manera el líder del PP. Ha dicho usted que la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado. Entonces, ¿qué hace una institución del Estado firmando cartas de recomendación a empresas contratistas? Señor López, cuando dice usted eso de, refiriéndose a nosotros, su querida Casa Real, ¿qué pasa? ¿Que para ustedes no es una querida y respetada jefatura del Estado? Principios no tiene ninguno, pero como cuajo es imbatible, señor Sánchez. Más allá de estos intercambios parlamentarios, lo importante para lo que acudía, se supone, el presidente del gobierno era para dar certezas, dar respuestas, para, por ejemplo, dar explicaciones sobre alguna de las múltiples informaciones que han aparecido sobre las actividades de su mujer. Y había preguntas importantes a las que Sánchez no había respondido, las que le había planteado únicamente Alberto Núñez Feijóo. Y como Sánchez no las ha respondido, Feijóo se las ha vuelto a hacer. Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente. Usted, al que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines. Es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niegan las Cortes Generales. Y por eso le vuelvo a hacer 3 preguntas para finalizar, que no me las ha contestado. Si usted hubiese sabido que su esposa avalaba un peticionario de un concurso, ¿lo habría otorgado? Si para usted este apoyo es indiferente para la resolución de un concurso, ¿le ha preguntado usted a su esposa para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal? Cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer como abogado en unas diligencias secretas, ¿en calidad de qué se cita? Pero díganoslo. ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabe que este juzgado de Madrid hace unos momentos acaba de citar a 6 empresarios como testigos en la causa de corrupción y de tráfico de influencias? ¿Lo sabe usted? Núñez Feijóo tiene que es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez? Después de Feijóo, le tocaba otra vez al líder de Vox, a Santiago Abascal, era su turno de réplica, y es en este turno de réplica donde Abascal le ha hecho la única pregunta a Sánchez sobre el caso Begoña Gómez. Ha sido esta. Se ha referido a un informe de la UCO que afecta a su señora. No sé si sabe que está bajo secreto de sumario y que no lo conocen ni las partes. ¿Por qué lo conoce usted? ¿Se lo ha contado el señor Marlaska? ¿Es usted capaz también de acabar con el prestigio de la UCO, señor Sánchez? Esta pregunta tenía fácil respuesta para Sánchez porque el presidente podía haber dicho que se ha enterado del informe de la UCO por El País, que para eso se lo filtraron. Pero ni eso. El presidente tenía un último turno de palabra, se ha vuelto a subir por 3ª vez a la tribuna para cerrar el debate y, sin embargo, no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas sobre el caso de su mujer. Ha acabado la comparecencia, pasadas las 3:30 de la tarde, y entonces arrancaba la sesión de control al gobierno que algunos miércoles se celebra en el Congreso. Y viendo que después de más de 6 horas de pleno Sánchez no había contestado a ninguna de sus preguntas sobre el caso Begoña Gómez, Feijóo volvía a sacar el tema en su pregunta a Sánchez en la sesión de control para anunciar lo siguiente.
Una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho. Máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado. Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado. Desde su escaño, Sánchez ha hecho una mueca al oír esto y ha respondido, o se le ha podido leer en los labios, una palabra: vale. Esa ha sido su única respuesta, porque cuando le ha tocado su turno, el presidente ha hablado de crecimiento económico, convivencia, Aznar, Abascal, Cataluña, pero no ha dicho nada sobre las preguntas que le habían hecho respecto al caso Begoña Gómez. Y el tono de Sánchez ha sido un tono electoral, que para eso estamos en la precampaña ya de las europeas, pero hay que decir que no ha sido el único que ha tenido en algunos momentos tono preelectoral. Por ejemplo, Feijóo aprovechaba un momento de su comparecencia para pedirle a los españoles que se sumen a la manifestación del próximo domingo 26 en la Puerta de Alcalá de Madrid. Me dirijo por ello a los españoles. En 2 semanas tenemos la oportunidad de dar una respuesta clara a la carta, a las tomaduras de pelo, a los engaños, a la desigualdad, a la corrupción, al fango y al muro. La respuesta a todo ello es confiar en el Partido Popular, porque a Sánchez le medirán con nosotros y con nadie más. Señor Sánchez, usted convocó a sus fieles en la Puerta de Ferraz para que aclamasen su persona. Yo convoco a todos los españoles en la Puerta de Alcalá este domingo para que defiendan su dignidad, su libertad, su igualdad y su futuro. No quiero que España siga viviendo del miedo a los fantasmas que usted pregona. España merece esperanza y la tendrá. En las calles el domingo y en las urnas el 9 de junio. Porque a quien nunca va a poder silenciar es al pueblo español. Por más que hoy no haya querido contestar nada, no le quepa la menor duda que España responderá. Sánchez no ha dicho nada de esta convocatoria, ni siquiera para criticarla, algo que sí hacía el líder de Vox, que descalificaba la manifestación del PP contra Sánchez así. No se puede convocar a los españoles a una movilización este domingo mientras se tiende la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces. No se puede convocar a los españoles intentando hacerles ver que son la oposición más fuerte a Pedro Sánchez mientras hay un pacto en Europa con los socialistas. Como ven, ha habido lluvia de reproches cruzados en este pleno bastante tenso, del que les hemos destacado momentos de política nacional. Ahora vamos a ir con la política internacional con Florentino Portero, pero antes dejen que les ponga un par de momentos más de cuestión nacional. Por ejemplo, escuchen la declaración de intenciones con la que comenzaba su intervención a las 9 de la mañana Pedro Sánchez. Vamos a pedirnos algo, todos algo. Convirtamos la sesión de hoy en un punto y aparte en la deriva de crispación que se ha apoderado en las Cortes Generales. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores. 5 minutos después de pedir esto, cortesía parlamentaria, escuchen a la misma persona diciendo esto otro. Una oposición, tengo que decirlo, cada día más ultraderechizada, que se dedican a envenenar nuestras relaciones con el Magreb, creando bulos para que la Comisión Europea retrase el desembolso de los fondos europeos. Una derecha y una ultraderecha cada vez más radicalizada. Hoy mismo en la sesión de control que va a continuar hay preguntas, señorías, sobre ETA. Una coalición, a mi juicio, reaccionaria, huérfana de ideas, de argumentos, a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder, y es lo que he denominado la máquina del fango. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijóo. Y en su turno de réplica, el presidente también volvía a lo de la polarización y atacaba a Santiago Abascal. Y escuchen la respuesta que le daba Abascal a Sánchez recordándole su propio lenguaje. ¿Cómo voy a pedirle a usted que se implique para frenar la violencia verbal cuando personifica usted el odio en esta Cámara? Sus palabras son veneno para la democracia y para la convivencia de nuestro país. Su discurso de odio precede a la violencia física. Sí, precede a la violencia física.
La que lleva soportando, por ejemplo, mi partido desde hace meses, con 137 sedes de mi partido asediadas en 40 provincias, vandalizadas durante estos meses. Para mí es un inmenso honor haberme convertido, nuestro gobierno, en el modelo a batir por la internacional ultraderechista. Desde su gobierno llamaron drogadicto al presidente de una nación extranjera. Pero es que a nosotros nos han llamado fascistas, homófobos, xenófobos. Pero no es solo eso, nos han llamado odiadores del pobre, nazis a cara descubierta, nos lo han llamado desde su gobierno, que queríamos bombardear Cataluña cada 50 años, matonismo nazi, han dicho que sembramos el odio contra las mujeres e incluso han dicho sus socios que Vox es el brazo político del terrorismo machista. Entonces, ha venido usted aquí, ha hablado del ataque a las sedes del Partido Socialista. Es evidente que no sabe cuántos ataques a sedes de Vox se han producido desde que usted gobierna. Y habla de lo que ha pasado en Eslovaquia, pero se olvida de 2 diputados de esta Cámara de Vox agredidos y se olvida precisamente de que contra quien se ha intentado cometer un asesinato en España ha sido contra el exfundador de Vox, el señor Alejo Vidal Quadras. Abascal respondía así a Sánchez cuando el presidente decía que sus palabras son veneno. Feijóo respondía así a Sánchez cuando el presidente decía que el PP es el propagador de los bulos. Algunos se creían su afán regenerador y antibulos. Pensábamos que iba a venir aquí a disculparse cuando usted me difamó. Se ha olvidado en su primera intervención. Usted, también vicepresidenta primero, por supuesto. Usted ha sido, junto con él, cuando decía y más, y más, y más, los que me han difamado y aún no han pedido disculpas, señoría. No han pedido disculpas. Pero ¿ustedes qué se creen? Mire, ¿sabe por qué usted nunca va a poder luchar contra los bulos? Porque su presidencia es un gran bulo. Usted se subió a esta tribuna en el año 2018 para presentar una moción de censura contra la corrupción. Y mire cómo está. Por favor. Usted repitió las elecciones en el año 2019 porque decía que no podía gobernar con Podemos. Es verdad que Podemos lo destruyó y a su más le quedan unas semanas. Pero, hombre, la gobernabilidad de España no puede caer en los independentistas. Nos decía usted en el año 19. Con Bildu no vamos a pactar. Y en el año 23 decía usted, no hay amnistía. Es usted una fábrica de bulos. Es usted la maquinaria del bulo. Es usted el autor del bulo y del fango en España. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.